Bienvenidos a Entre Letras al Atardecer, un rincón donde las historias clásicas permanecen vivas en el corazón mucho después de llegar a su final. Hoy hemos llegado al último capítulo de Orgullo y Prejuicio, y después de un viaje lleno de emociones, orgullo, malentendidos y cambios profundos, los corazones finalmente encuentran el lugar al que siempre pertenecieron. A veces las historias más hermosas son aquellas donde el amor aprende a crecer después de los errores, las dudas y el tiempo. Entre emociones sinceras, sueños cumplidos y sentimientos que lograron superar todas las barreras, Elizabeth y Darcy descubrirán finalmente la felicidad que parecía imposible al comienzo de esta historia. Ponte cómodo, respira profundo y déjate llevar por este último capítulo. Capítulo 61. El día en que la señora Bennet se separó de sus dos mejores hijas fue de gran bienaventuranza para todos sus sentimientos maternales. Puede suponerse con qué delicioso orgullo visitó después a la señora Bingley y habló de la señora Darcy. Querría poder decir, en atención a su familia, que el cumplimiento de sus más vivos anhelos, al ver colocadas a tantas de sus hijas, surtió el feliz efecto de convertirla en una mujer sensata, amable y juiciosa para toda su vida. Pero quizá fue una suerte para su marido, que no habría podido gozar de la dicha del hogar en forma tan desusada, que siguiese ocasionalmente nerviosa e invariablemente mentecata. El señor Bennet echó mucho de menos a su Elizabeth. Su afecto por ella le sacó de casa con una frecuencia que no habría logrado ninguna otra cosa. Le deleitaba ir a Pemberley, especialmente cuando menos le esperaban. Bingley y Jane solo estuvieron un año en Netherfield. La proximidad de su madre y de los parientes de Merrington no era deseable, ni aun contando con el fácil carácter de Bingley y con el cariñoso corazón de Jane. Entonces se realizó el sueño dorado de las hermanas de Bingley. Este compró una posesión en un condado cercano a Derbyshire, y Jane y Elizabeth, para colmo de su felicidad, no estuvieron más que a 30 millas de distancia. Catherine, solo por su interés material, se pasaba la mayor parte del tiempo con sus dos hermanas mayores y frecuentando una sociedad tan superior a la que siempre había conocido, progresó notablemente. Su temperamento no era tan indomable como el de Lidia, y lejos del influjo de ésta, llegó, gracias a una atención y dirección conveniente, a ser menos irritable, menos ignorante y menos insípida. Como era natural, la apartaron cuidadosamente de las anteriores desventajas de la compañía de Lidia, y aunque la señora Wickham la invitó muchas veces a ir a su casa, con la promesa de bailes y galanes, su padre nunca consintió que fuese. Mary fue la única que se quedó en la casa, y se vio obligada a no despegarse de las faldas de la señora Bennet, que no sabía estar sola. Con tal motivo, tuvo que mezclarse más con el mundo, pero pudo todavía moralizar acerca de todas las visitas de las mañanas, y como ahora no la mortificaban las comparaciones entre su belleza y la de sus hermanas, su padre sospechó que había aceptado el cambio sin disgusto. En cuanto a Wickham y Lidia, las bodas de sus hermanas les dejaron tal como estaban. Él aceptaba filosóficamente la convicción de que Elizabeth sabría ahora todas sus falsedades y toda su ingratitud que antes había ignorado. Pero no obstante, alimentaba aún la esperanza de que Darcy influiría para labrar su suerte. La carta de felicitación por su matrimonio que Elizabeth recibió de Lidia daba a entender que tal esperanza era acariciada, si no por él mismo, por lo menos por su mujer. Decía textualmente así: «Mi querida Lizzie, te deseo la mayor felicidad. Si quieres al señor Darcy la mitad de lo que yo quiero a mi adorado Wickham, serás muy dichosa.
Es un gran consuelo pensar que eres tan rica, y cuando no tengas nada más que hacer, acuérdate de nosotros. Estoy segura de que a Wickham le gustaría muchísimo un destino de la corte, y nunca tendremos bastante dinero para vivir allí sin alguna ayuda. Me refiero a una plaza de 300 o 400 libras anuales aproximadamente, pero de todos modos, no le hables a Darcy de eso si no lo crees conveniente. Y como daba la casualidad de que Elizabeth lo creía muy inconveniente, en su contestación trató de poner fin a todo ruego y sueño de esa índole. Pero con frecuencia le mandaba todas las ayudas que le permitía su práctica de lo que ella llamaba economía en sus gastos privados. Siempre se vio que los ingresos administrados por personas tan manirrotas como ellos dos y tan descuidados por el porvenir habían de ser insuficientes para mantenerse. Cada vez que se mudaban, o Jane o ella recibían alguna súplica de auxilio para pagar sus cuentas, su vida, incluso después de que la paz les confinó a un hogar, era extremadamente agitada. Siempre andaban cambiándose de un lado para otro en busca de una casa más barata y siempre gastando más de lo que podían. El afecto de Wickham por Lydia no tardó en convertirse en indiferencia. El de Lydia duró un poco más, y a pesar de su juventud y de su aire, conservó todos los derechos a la reputación que su marido le había dado. Aunque Darcy nunca recibió a Wickham en Pemberley, le ayudó a progresar en su carrera por consideración a Elizabeth. Lydia les hizo alguna de que otra visita cuando su marido iba a divertirse a Londres o iba a tomar baños. A menudo pasaban temporadas con los Bingley, hasta tan a punto que lograron acabar con el buen humor de Bingley y llegó a insinuarles que se largasen. La señorita Bingley quedó muy resentida con el matrimonio de Darcy, pero en cuanto se creyó con derecho a visitar Pemberley, se le pasó el resentimiento. Estuvo más loca que nunca por Georgiana, casi tan atenta con Darcy como en otro tiempo, y tan cortés con Elizabeth que le pagó sus atrasos de urbanidad. Georgiana se quedó entonces a vivir en Pemberley y se encariñó con su hermana tanto como Darcy había previsto. Las dos se querían tiernamente. Georgiana tenía el más alto concepto de Elizabeth, aunque al principio se asombrase y casi se asustase al ver lo juguetona que era ella con su hermano. Veía a aquel hombre que siempre le había inspirado un reflejo que casi sobrepasaba el cariño, convertido en objeto de francas bromas. Su entendimiento recibió unas luces con las que nunca se había tropezado. Ilustrada por Elizabeth, empezó a comprender que una mujer puede tomarse con su marido unas libertades que un hermano nunca puede tolerar a una hermana 10 años menor que él. Lady Catherine se puso como una fiera con la boda de su sobrino, y como abrió la esclusa a toda su genuina franqueza al contestar a la carta en la que él le informaba de su compromiso, usó un lenguaje tan inmoderado, especialmente al referirse a Elizabeth, que sus relaciones quedaron interrumpidas por algún tiempo. Pero al final, convencido por Elizabeth, Darcy accedió a perdonar la ofensa y buscó la reconciliación. Su tía resistió todavía un poquito, pero cedió o a su cariño por él o a su curiosidad por ver cómo se comportaba su esposa, de modo que se dignó visitarles en Pemberley, a pesar de la profanación que habían sufrido sus bosques, no solo por la presencia de semejante dueña, sino también por las visitas de sus tíos de Londres. Con los Gardiner estuvieron siempre los Darcy en la más íntima relación. Darcy, lo mismo que Elizabeth, les quería de veras. Ambos sentían la más ardiente gratitud por las personas que, al llevar a Elizabeth a Derbyshire, habían sido las causantes de su unión. Y así, entre emociones profundas y corazones que finalmente encontraron paz, llegamos al final de Orgullo y Prejuicio. Una historia que nos recordó que el amor verdadero no nace de la perfección, sino de aprender a comprender, aceptar y crecer junto a otra persona,
porque a veces las personas que menos esperamos terminan cambiando nuestra vida para siempre. Gracias por acompañarme en este hermoso viaje literario. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te emocionó y te enseñó esta historia de Elizabeth y Darcy? Si disfrutaste de esta lectura, deja tu like y suscríbete para seguir descubriendo juntos nuevas historias llenas de emociones. Nos vemos muy pronto, aquí, en Entre Letras, al atardecer.